Era una madrugada temprana, alrededor de las 5, cuando en el pequeño pueblo de Saint-Marie, en una calle tranquila, sonó el teléfono. La persona que llamaba era una mujer mayor, cuya voz temblaba de miedo e incomprensión. Solo le dijo una frase al operador: «Acabo de encontrar algo terrible». La policía se dirigió inmediatamente al lugar de los hechos, sin sospechar que precisamente este hallazgo se convertiría en el comienzo de la historia más sombría en la vida de este tranquilo pueblo. Primero llegó un coche patrulla y se detuvo junto a un cobertizo viejo y medio derruido en las afueras del pueblo. Por cierto, el cobertizo había sido durante mucho tiempo una leyenda local. Los jóvenes se contaban historias de terror sobre fantasmas. Los adultos se quejaban de que allí se reunían personas y dejaban basura. Pero nadie lo había tomado en serio nunca. Ahora este cobertizo estaba rodeado por una cinta amarilla con la inscripción «Escena del crimen». Los policías instalaron silenciosamente las barreras, mientras los transeúntes madrugadores se detenían en la acera opuesta e intentaban entender qué había pasado exactamente allí. Uno de ellos, un hombre con un termo de café que obviamente tenía prisa por llegar al turno matutino, preguntó en voz baja a un policía: ¿algo serio? Este no respondió, sino que le pidió con un gesto que retrocediera. Poco después llegó el equipo de investigación: técnicos forenses con guantes azules, un médico forense, un investigador de civil. La atmósfera en la escena del crimen se volvió aún más opresiva cuando del cobertizo sacaron una pequeña bolsa con objetos y los extendieron cuidadosamente sobre el capó del coche policial. Al principio eran cosas simples: zapatillas deportivas sucias, una gorra roja gastada, un papel de chocolate arrugado de Milky Way. Pequeñeces ordinarias que se podrían encontrar en cualquier joven. Pero aquí y ahora, ordenadamente dispuestos en fila, parecían un reproche silencioso a aquellos que no habían podido prevenir lo ocurrido. El investigador miró atentamente hacia el cobertizo, donde trabajaban los expertos, y parecía como si incluso el aire a su alrededor se hubiera vuelto más pesado. Sacó una libreta de su bolsillo y comenzó lentamente a escribir algo. Más tarde alguien notaría que sus manos temblaban ligeramente. Alrededor de las 8 de la mañana, cuando el pueblo ya había despertado y las noticias comenzaban a extenderse por las calles vecinas, la policía confirmó lo que más temían los residentes. Las evidencias encontradas pertenecían a Lucas van der Veen, el mismo Lucas que literalmente la víspera había salido de casa para dar un paseo y nunca había regresado. En ese momento, toda la vida del pequeño pueblo se detuvo, porque quedó claro que algo irreversible había ocurrido. La primera y más importante pregunta que se plantearon los investigadores en el caso de Lucas van der Veen sonaba tan obvia que daba vergüenza pronunciarla en voz alta. ¿Por qué alguien habría querido hacerle daño a un joven ordinario de un pueblo tranquilo? ¿Qué motivo podría tener un responsable cuando todo a su alrededor parecía tan normal e incluso aburrido? Los investigadores comenzaron a verificar todas las versiones posibles desde el lugar donde Lucas pasaba la mayor parte del tiempo: la escuela. Y aquí se toparon inmediatamente con la primera dificultad. La directora, una mujer mayor y severa, visiblemente afectada por lo ocurrido, le dijo a la policía de manera breve y clara: Lucas era un estudiante ejemplar, amable y alegre. Nunca tuvimos problemas con él. Los compañeros de clase contaron que siempre había sido servicial. Le encantaba el fútbol y las matemáticas. Los profesores recordaban que Lucas era un joven tranquilo y reflexivo, con quien nunca había conflictos, como mucho travesuras pequeñas ordinarias. Pero ni una sola pista, ni siquiera la más débil indicación de que alguien le quisiera hacer mal. El siguiente paso: la familia. La casa de Lucas estaba a solo unos minutos a pie de aquel cobertizo, y exteriormente no se diferenciaba de cientos de otras casas en Saint-Marie. Pequeña, cuidada, con una bicicleta en el patio y macetas de flores en la puerta de entrada. La madre de Lucas, María, parecía completamente perdida. A todas las preguntas respondía de manera monótona, repitiendo sordamente: «No entiendo quién pudo hacer esto». No teníamos enemigos. En la habitación de Lucas, los investigadores tampoco encontraron nada sospechoso.
libros escolares ordenadamente doblados, pósters de estrellas del fútbol en las paredes, un pequeño trofeo de fútbol del que Lucas estaba, that's it, orgulloso, y un control de videojuegos junto al monitor. Todo tan ordinario que irritaba en su normalidad. Ningún mensaje extraño en el teléfono móvil, ninguna nota dudosa en los cuadernos, nada que pudiera haber dado a la policía la más mínima pista. Después de esto, la investigación se dirigió a las estadísticas del propio pueblo. Sainte-Marie es un lugar donde en los últimos 10 años no ha ocurrido ni un solo incidente grave. El evento más grande del año normalmente era la feria para la fiesta del pueblo, y la policía se ocupaba más frecuentemente de perros perdidos que de investigaciones serias. Incluso la versión de que Lucas hubiera sido atacado por alguien extraño parecía ciencia ficción. Simplemente no encajaba en la vida habitual del pueblo, donde todos conocían a todos y las puertas de las casas a menudo estaban completamente abiertas. Después de largos días de búsqueda, innumerables interrogatorios y verificaciones, la policía llegó a una conclusión desalentadora. En el informe preliminar de investigación, allí donde la causa debería estar claramente indicada, apareció una declaración breve y fría. Motivo: no determinado. Precisamente esta frase corta transformó el incidente en un enigma absoluto y hizo que los investigadores se dieran cuenta de que quien le había hecho mal a Lucas estaba en algún lugar muy cercano y tal vez aún permanecía sin ser descubierto. Cuando los investigadores se dieron cuenta de que faltaba un motivo obvio, tuvieron que regresar al punto de partida y hacer la pregunta más simple y al mismo tiempo más importante. ¿Cómo fue exactamente el último día de Lucas? ¿Quién lo había visto por última vez y bajo qué circunstancias? Todo comenzó con una mañana ordinaria. Martes, clima soleado, Lucas se levantó como siempre alrededor de las 7. Comió rápidamente cereales con leche y corrió a la escuela. Su vecina, Madame Armand, recuerda cómo le saludó corriendo y ella hizo lo mismo sonriendo. En ese momento este día no parecía diferenciarse de docenas de otros. Los profesores en la escuela también recordaron a Lucas como tranquilo e incluso un poco soñador. En la última clase, matemáticas, aparentemente estaba algo distraído. Miraba por la ventana y garabateaba algo en el margen de su cuaderno. La profesora incluso lo regañó, pero sin mala intención. Lucas sonrió avergonzado y asintió. Cuando a las 14:30 sonó la campana de la escuela, Lucas salió de la escuela acompañado de su compañero de clase Peter. Los jóvenes caminaron juntos hasta la esquina de Baker Street, y allí, después de despedirse, Peter giró a la izquierda mientras Lucas siguió recto hacia el parque del pueblo. Desde ese momento, los testimonios de los testigos comenzaron a contradecirse. Algunos residentes dijeron después que habían visto a Lucas caminar lentamente, como si esperara a alguien o simplemente no tuviera prisa por llegar a casa. Otros testimonios eran aún más confusos. Pero los testimonios más valiosos vinieron de los jóvenes que jugaban en el parque. En los protocolos de interrogatorio estaban registrados varios nombres: Jessica Morel, Dani Legrand y Emma Delcroix. Cada uno contó aproximadamente la misma historia, aunque los detalles diferían ligeramente. Jessica le dijo a la policía que había visto a Lucas alrededor de las 3 de la tarde. Estaba sentado en un banco de madera junto al gran tobogán y callaba pensativo. En sus manos tenía un pequeño coche de juguete rojo. Lucas parecía girarlo en las manos, como si pensara qué hacer con él a continuación. Dani confirmó que Lucas efectivamente estaba en el parque, pero según sus palabras, Lucas parecía irritado o incluso un poco enojado. Se levantó varias veces del banco, miró hacia la avenida principal, como si esperara a alguien, y luego se sentó de nuevo. En algún momento, añadió Dani, una joven de cabello rubio se acercó a él y comenzó a decirle algo, gesticulando vívidamente. Lucas pareció ponerse aún más enojado. Cuando la policía le mostró a Dani una foto de Emma Delcroix, el joven la reconoció con seguridad. Era ella. Las declaraciones más claras las hizo Emma Delcroix. La joven le dijo a la policía que había ido donde Lucas porque quería que le diera el coche de juguete. Exactamente el coche rojo con el que estaba sentado en el banco. Era el juguete de mi hermano y Lucas no lo devolvía.
Se lo pedí y él dijo que ahora era su coche, explicó Emma. En algún momento la conversación escaló a una discusión fuerte. Lucas incluso alzó la voz y dijo: «Déjame en paz, Emma. Es solo un coche de juguete». Otros jóvenes también confirmaron que la discusión fue llamativa y visiblemente tensa. Después de eso, según Emma, Lucas se levantó del banco, metió el coche abruptamente en su bolsillo y se fue sin siquiera voltearse. Esto sucedió hacia las 15:20. Ninguno de los otros jóvenes y adultos interrogados en el parque lo vio después de eso. Por lo tanto, el último punto registrado de ese día fue una conversación que se convirtió en conflicto. Los testigos estaban absolutamente seguros de que Lucas había hablado por última vez con Emma Delcroix. Exactamente después de su discusión, Lucas desaparece para siempre del campo de visión. La policía entendía, por supuesto, que Emma difícilmente podría estar involucrada en lo que pasó después. Pero precisamente esta interacción breve, vivaz e inesperada debía convertirse en el punto de partida para las investigaciones posteriores, porque alguien más podría haber notado lo que pasó después de que Lucas dejó el parque. La última que había visto a Lucas fue la pequeña Emma Delcroix. Se pelearon por un simple coche de juguete. ¿Pero podría este conflicto juvenil realmente llevar a algo serio? La respuesta solo podía ser una. Había que buscar pistas en el lugar de los hechos, allí donde había pasado lo más terrible. ¿Qué lograron encontrar entonces los investigadores cerca de ese cobertizo abandonado? El día después de la tragedia, la policía de Saint-Marie regresó al lugar donde se había hecho el hallazgo fatídico. El viejo cobertizo estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de arbustos densos y hierba no cortada desde hacía mucho tiempo. Una vez había sido el huerto de alguien, ahora solo quedaba tierra abandonada y tablas que apenas se sostenían con clavos oxidados. Dentro del cobertizo estaba medio oscuro incluso durante el día, y el aire estaba impregnado del olor de madera vieja y humedad. Los técnicos forenses se movían con cuidado y examinaban minuciosamente cada tabla, cada centímetro del suelo polvoriento. Lucas había sido encontrado aquí, junto a la pared trasera, en una esquina, al lado de un montón de heno viejo y basura. Su forma yacía en una postura que sugería que había tratado de protegerse de algo terrible. Los policías marcaron cuidadosamente la posición, aseguraron las huellas de zapatos que estaban casi completamente borradas y comenzaron a expandir el radio de búsqueda alrededor del cobertizo. Cada metro del terreno circundante fue examinado con especial cuidado, conscientes de que incluso el objeto más insignificante podría ser pasado por alto. Botellas vacías, envolturas de dulces, muebles viejos. Todo fue inspeccionado atentamente y empacado en bolsas separadas. Pero durante varias horas no se encontró nada que pudiera haber ayudado a las investigaciones. Justo cuando el equipo casi había completado la inspección, uno de los oficiales notó algo inusual en los arbustos, aproximadamente a 10 metros del cobertizo. En el suelo había un objeto pequeño que absolutamente no encajaba con el cuadro general de abandono. Al acercarse, el técnico forense inmediatamente llamó a sus colegas con un gesto. Era un cuchillo. No era de cocina ni navaja. Un cuchillo de caza, con un mango masivo de madera y una hoja ligeramente curvada. Yacía allí como si hubiera sido dejado caer con prisa y ni siquiera se hubiera intentado ocultarlo. Los expertos lo llevaron cuidadosamente para análisis. Incluso a simple vista se podía ver que en la hoja había manchas pequeñas pero distintas de color marrón, y el mango estaba cubierto de suciedad y algo más que podrían ser rastros de dedos humanos. Los técnicos forenses comenzaron a examinar los alrededores del cuchillo aún más cuidadosamente, pero aparte de una multitud de huellas de zapatos mezcladas que no podían ser identificadas debido al barro, no encontraron nada más. Quedó claro que precisamente este objeto podría ser la clave de todo el caso. Los policías inmediatamente recordaron las palabras de los jóvenes sobre la última pelea entre Lucas y Emma. ¿Podría una pelea juvenil por un coche de juguete realmente terminar tan terriblemente? Swinguieron preguntas incluso investigadores experimentados, pero la lógica los trajo rápidamente de vuelta a la realidad. Era improbable que Emma tuviera alguna conexión con el cuchillo encontrado. ¿A quién pertenecía entonces y por qué estaba exactamente aquí?
Mientras los expertos empacaban el cuchillo en un contenedor especial para análisis posterior, la tensión aumentó entre los oficiales. Nadie dudaba de que este hallazgo cambiaría completamente el curso de las investigaciones y tal vez los acercaría a resolver el caso. Mientras los técnicos forenses registraban los detalles, el investigador fue nuevamente al cobertizo, como esperando que el edificio mismo diera una pista. Inspeccionó el terreno lentamente una vez más, miró la pared contra la que había estado Lucas y notó un pequeño rasguño en una tabla. Tal vez Lucas había tratado de decir algo con este movimiento, o era solo casualidad. Nadie podía decirlo con certeza ahora. Todo lo que tenía la investigación en sus manos era un cuchillo y una multitud de preguntas sin respuestas. Así, después de una inspección de varias horas, la investigación tenía la primera pista seria. El cuchillo, encontrado a solo 10 metros del lugar donde estaba Lucas, podía contar mucho. Tenía que ser examinado cuidadosamente, estudiadas las huellas dactilares y los rastros de sustancia en la hoja. Pero lo más importante era que ahora la policía de Saint-Marie estaba definitivamente convencida de que la tragedia no había sucedido por casualidad, sino que era el resultado de acciones dirigidas de alguien. La investigación tenía un enfoque claro, y ahora los investigadores estaban listos para continuar, para descubrir a quién pertenecía el cuchillo encontrado y por qué estaba junto a Lucas van der Veen. El cuchillo encontrado cerca del cobertizo se convirtió en la primera pista real. En su hoja, rastros sospechosos. En el mango, huellas dactilares claras. Ahora a los investigadores solo les quedaba una cosa: descubrir a quién pertenecían estas huellas. ¿Pero alguien podría haber imaginado a dónde llevaría esta verificación? Los expertos enviaron inmediatamente el cuchillo encontrado al laboratorio para examen dactiloscópico. Era un procedimiento estándar que tomaba varios días, y mientras los técnicos forenses esperaban los resultados, los investigadores no se quedaron sin hacer nada. Decidieron hablar una vez más con la familia Delcroix. Después de todo, Emma era la última que había visto a Lucas ese día, y con ella se había peleado. La casa de la familia Delcroix estaba a solo unas calles del parque. Una casa ordinaria de 2 pisos con un patio bien cuidado, canteros de flores en la entrada y un pequeño parque infantil en el jardín. Los padres de Emma, Pierre y Camille recibieron a los investigadores preocupados, pero hospitalarios. Aún no entendían por qué la policía necesitaba hablar con ellos nuevamente. El investigador comenzó con cuidado y sin prisa, haciendo preguntas sobre los últimos días, el estado de ánimo de su hija y finalmente sobre posibles extrañezas en el comportamiento de Emma o eventos inusuales en casa. Los padres se miraron, y al investigador inmediatamente le quedó claro que recordaban algo. Pierre Delcroix dijo de repente que hace unos días había notado la desaparición de uno de sus cuchillos de caza. Era su cuchillo viejo, que guardaba en una caja en el estante superior del armario, donde Emma, al parecer, no podía llegar por sí misma. Al principio no pensé que fuera importante, confesó confundido. Pensé que simplemente lo había puesto en otro lugar, aunque ahora entiendo que eso es improbable. El investigador pidió a los padres que describieran más detalladamente el cuchillo desaparecido. Pierre dio sin dudar una descripción. Mango de madera, hoja ligeramente curvada, bastante macizo. Con cada palabra su voz se volvía más baja, y el investigador entendió que la descripción coincidía exactamente con la evidencia encontrada. Los padres de Emma parecían asustados y confundidos. Su hija era una joven común. Veía dibujos animados, jugaba con muñecas, amaba a los animales y se preocupaba mucho cuando alguien peleaba en la escuela. Pero es solo una joven pequeña, ¿verdad? «Component placement», preguntó Camille Delcroix, como si quisiera convencerse a sí misma de que todo esto era solo un malentendido. Mientras tanto, el laboratorio terminó su trabajo. Los especialistas compararon las huellas dactilares encontradas con la base de datos. Al principio la verificación no dio resultados. Ninguna coincidencia con personas que ya estaban en el radar de la policía. Esto era aún más confuso. Pero entonces a uno de los expertos se le ocurrió una idea obvia.
comparar las huellas dactilares del cuchillo con las muestras que habían sido recolectadas recientemente de todos los que habían tenido contacto con Lucas, incluyendo los jóvenes testigos. La verificación tomó varias horas más. Durante todo este tiempo, los investigadores estuvieron en expectativa tensa. Cada uno esperaba que el resultado apuntara a un adulto, a alguien que pudiera representar una amenaza, porque una alternativa era inimaginable. Pero una llamada del laboratorio destruyó las últimas esperanzas de una versión conveniente. «Tenemos una coincidencia», comunicó la voz del técnico forense por teléfono. Vaciló brevemente y añadió: «Pero esto no les va a gustar». Cuando el investigador tuvo los resultados en sus manos, tuvo que leerlos varias veces antes de poder creer a Potostex sus propios ojos. Las huellas dactilares en el mango del cuchillo con el que se cometió el incidente coincidían exactamente con las huellas dactilares de Emma Delcroix. Al principio nadie quería creerlo, pero el documento estaba ante sus ojos, en blanco y negro. Nombre, fecha de verificación, todo coincidía. Ahora los investigadores tenían que decidir cómo proceder. La noche del mismo día, un coche de policía se detuvo frente a la casa de la familia Delcroix. Los padres de Emma, viendo a los policías por la ventana, entendieron inmediatamente que las noticias eran malas. Pierre abrió la puerta. Detrás de él estaba Camille sosteniendo fuertemente a su hija contra ella, quien no entendía por qué todos a su alrededor estaban tan tensos. El investigador habló en voz baja pero firme. «Tenemos los resultados de la investigación. Necesitamos hacerle algunas preguntas a Emma a solas». Cuando Emma subió al coche de policía, los vecinos ya salían a la calle preguntándose qué estaba pasando. Santa María nunca había experimentado tal situación. Parecía absolutamente incorrecto y conmocionó a todos los que fueron testigos de ello. Así fue como el 11 de abril de 2023, Emma Delcroix fue oficialmente detenida por la policía de la ciudad de Sainte-Marie. Esta noticia en sí misma parecía absurda e increíble, pero la investigación no tenía otra opción. La pista era clara. Nadie entendía aún cómo era posible y qué pasaría ahora, porque la investigación había tomado un camino completamente inesperado, y la pregunta que atormentaba a todos en la ciudad sonaba igual. ¿Podría Emma realmente haber cometido lo que ahora se le acusaba? ¿O era esto solo una pequeña parte de una historia mucho más complicada? La detención de Emma Delcroix fue un verdadero shock para todo Sainte-Marie. Nadie podía creer que Emma fuera capaz de algo así. Pero las huellas dactilares en el cuchillo hablaban por sí mismas. Solo se planteaba una pregunta. ¿Había más evidencia de su participación en lo que le pasó a Lucas? Los investigadores no podían basarse solo en un cuchillo. Necesitaban más rastros, y lo primero que cayó bajo sospecha fue la ropa que Emma había usado el día de la tragedia. Los padres entregaron en silencio a los investigadores la chaqueta y los jeans de Emma, ocultando a duras penas su miedo a lo que la investigación podría encontrar en ellos. Los expertos comenzaron a trabajar inmediatamente. Examinaron cuidadosamente cada detalle de la ropa, buscando manchas, fibras y rastros que pudieran arrojar luz sobre las circunstancias. El proceso se alargó y con cada hora crecía la tensión entre los investigadores. Mientras tanto, la policía decidió hablar con los maestros de Emma. Tal vez podrían revelar detalles sobre el carácter de Emma. Y aquí resultó que Emma estaba lejos de ser tan tranquila como se acostumbraba a verla en casa. Los maestros contaron que Emma se ofendía rápidamente y podía estallar repentinamente incluso por cosas pequeñas. Uno de los pedagogos confesó: «Por supuesto, no decimos que sea capaz de algo serio, pero sí, Emma podía enojarse repentinamente, y a veces incluso era difícil calmarla». Estas declaraciones no dieron una respuesta definitiva, pero fortalecieron notablemente las sospechas de los investigadores. Los expertos trabajaban mientras tanto las 24 horas y verificaban cada mancha, cada detalle más pequeño. Al segundo día descubrieron una pequeña mancha marrón en la manga izquierda de la chaqueta de Emma. ¿Era solo suciedad, rastros de chocolate o exactamente aquello de lo que todos tenían miedo? Cuando llegó la llamada del laboratorio, los investigadores ya estaban preparados para lo peor.
Los expertos no dejaron lugar a dudas. El laboratorio confirmó que la mancha marrón encontrada en la ropa de Emma era sangre y pertenecía sin ninguna duda a Lucas van der Veen. Ahora los investigadores tenían que responder la pregunta principal. ¿Qué había pasado exactamente ese día entre Emma y Lucas? ¿Y podría este horror realmente ser obra de Emma? ¿O se escondía detrás de estos rastros una historia completamente diferente? Todos los rastros apuntaban a Emma Delcroix. Huellas dactilares en el cuchillo, sangre en la ropa. El cuadro parecía más claro que nunca. Solo quedaba una pregunta, de cuya respuesta dependía mucho. ¿Qué decía la propia Emma sobre lo que había pasado ese día? El interrogatorio de Emma tuvo lugar en presencia de un psicólogo y sus padres. Emma parecía asustada y confundida y no entendía completamente por qué le preguntaban una y otra vez sobre Lucas. Cuando el investigador preguntó cuidadosamente qué había pasado después de su pelea en el parque, Emma bajó la mirada y dijo en voz baja: «Quería ayudar». Esta frase la repitió Emma varias veces seguidas, como si quisiera convencer a los presentes de algo que solo ella sabía. Cuando le pidieron que explicara qué quería decir con «quería ayudar», Emma se encogió de hombros confundida y añadió: «Él estaba acostado allí. No sabía qué hacer». En la habitación reinó un silencio total. El psicólogo le pidió suavemente a Emma que contara más detalladamente lo que había visto. Emma suspiró, se quedó en silencio algunos segundos y luego trató de explicar. «Cuando fui, Lucas ya estaba acostado en el suelo. Toqué su mano. No se movía. Me asusté y corrí para buscar ayuda. El investigador y el psicólogo se miraron. Los padres de Emma también parecían confundidos. Sus palabras sonaban sinceras, pero no encajaban para nada con la evidencia que tenía la policía. ¿De dónde venía entonces la sangre en su chaqueta? ¿Y por qué estaban sus huellas dactilares en el cuchillo? El investigador hizo cuidadosamente la siguiente pregunta, para no asustar a Emma. ¿Y viste quién pudo haberle hecho eso a Lucas? Emma negó con la cabeza y dijo casi susurrando: «No, no había nadie allí. Solo Lucas estaba acostado allí y el cuchillo estaba en el suelo». Cuando le explicaron que se había encontrado sangre de Lucas en su ropa, Emma se asustó visiblemente aún más. Comenzó a frotarse los ojos con las manos y repetía una y otra vez: «Realmente no me acuerdo. No sé por qué». El psicólogo sugirió un descanso para que Emma pudiera calmarse. Y entonces Emma comenzó a hablar nuevamente de que realmente había corrido pidiendo ayuda, que se había preocupado mucho por Lucas y que nunca le habría hecho daño. Pero sus declaraciones confusas y contradictorias solo complicaron la situación. Los investigadores no podían entender cómo las palabras de Emma podían encajar con las huellas que claramente la señalaban como sospechosa. En los protocolos se anotó que Emma no podía explicar claramente la aparición de sangre en su ropa. Más aún, en sus declaraciones había una contradicción que preocupaba mucho a los investigadores. Si ella misma había atacado a Lucas, ¿por qué entonces afirmaba tan desesperadamente que había tratado de ayudarlo? En este punto, los investigadores tuvieron la impresión de que Emma posiblemente ocultaba algo. Tenía miedo de decir la verdad, o estaba tan asustada por lo que había visto que sus recuerdos estaban confusos e inexactos. Sin embargo, las contradicciones se volvieron demasiado obvias para simplemente ignorarlas. Precisamente esta contradicción decisiva hizo que la investigación, por primera vez, dudara de la versión que hasta entonces parecía obvia. Si Emma realmente había atacado a Lucas, ¿por qué hablaba tan persistentemente de que había corrido a buscar ayuda? Algo en su historia no encajaba. La policía permitió por primera vez la posibilidad de que detrás de este trágico incidente se escondiera una historia completamente diferente, mucho más complicada, y ahora había que descubrir cuál exactamente. La historia de Emma planteaba cada vez más preguntas. Por un lado, estaba la sangre de Lucas en la ropa de Emma, y sus huellas dactilares fueron encontradas en el cuchillo. Por otro lado, ella misma decía que solo se había asustado y había corrido a buscar ayuda. Alguien obviamente no estaba diciendo la verdad. Pero ¿cómo se podían verificar las palabras de Emma?
Los investigadores decidieron verificar cada palabra de Emma. Si realmente había corrido pidiendo ayuda, alguien debía haberla visto. Comenzaron nuevos interrogatorios de testigos, y esta vez los investigadores prestaron más atención a los jóvenes que estuvieron en el parque o cerca en ese momento. Precisamente en estas declaraciones se mostró la primera grieta en la versión de la investigación. 2 escolares, Sophie y Julien, confirmaron que habían visto a Emma. Según sus palabras, ella realmente corrió del parque aproximadamente al mismo tiempo en que ocurrió el incidente con Lucas. Sophie recordó: corrió muy rápido y gritaba algo, pero no entendimos qué exactamente. Julien añadió que Emma parecía asustada e incluso lloraba. Estas declaraciones fueron extremadamente importantes, ya que claramente no encajaban en la imagen de una atacante que abandona fríamente la escena del crimen. La investigación decidió seguir adelante y verificar las grabaciones de las cámaras de vigilancia urbanas. La ciudad de Saint-Marie era pequeña, pero algunas cámaras estaban instaladas en puntos importantes. Especialmente importante resultó ser una cámara instalada en la esquina del edificio de la oficina postal local, a solo unos cientos de metros del parque. Los expertos examinaron cuidadosamente las grabaciones. La imagen no era particularmente nítida, pero lo suficientemente clara para reconocer las figuras de las personas y su dirección de movimiento. Los investigadores observaron atentamente la grabación y pronto vieron algo que les dio una sensación de gran alivio. En la grabación se veía claramente a Emma con una chaqueta clara corriendo por la acera. Sus movimientos eran caóticos. Parecía como si no solo corriera, sino que huyera de algo, volteando constantemente. El tiempo en la grabación coincidía con los testimonios de los testigos. Esto significaba que las palabras de Emma de que había corrido a buscar ayuda podrían ser verdaderas. Pero el verdadero shock llegó cuando la cámara grabó algo más poco después. Literalmente 3 minutos después de que Emma desapareció de la imagen, apareció en la misma grabación otra figura. Una persona grande con una sudadera con capucha, obviamente un adulto, o al menos un joven mayor. Caminaba rápido pero con confianza, como si tratara de abandonar rápidamente el área del parque, e incluso miró hacia la cámara por un momento. La grabación era demasiado borrosa para establecer inmediatamente la identidad de esta persona, pero solo su aparición en este momento y lugar puso todo el caso patas arriba. Hasta este momento la investigación había seguido una sola línea, y de repente apareció una figura completamente nueva que podría cambiar completamente el curso de la investigación. Los investigadores entendieron que necesitaban urgentemente descubrir quién era esta persona y qué papel jugaba en la historia con Lucas. Ahora todas las circunstancias volvían a ser confusas, pero a cambio había un nuevo e importante punto de partida. La grabación de la cámara de vigilancia confirmó completamente las palabras de Emma. Ella realmente había corrido pidiendo ayuda y en ese momento estaba sinceramente asustada. ¿Pero quién era el hombre que apareció en la imagen solo unos minutos después de ella? Precisamente su figura hizo que los investigadores se dieran cuenta de que tal vez habían estado mirando en la dirección equivocada hasta ahora. La investigación tomó inesperadamente un nuevo giro, y ahora la investigación tenía que descubrir quién se escondía bajo la capucha y cómo exactamente estaba conectado con el destino de Lucas van der Veen. Después de la aparición de un desconocido con capucha en las cámaras, la investigación tomó un giro completamente nuevo. La versión con la participación de Emma ya no parecía obvia, y la policía decidió revisar cada pista nuevamente. La pregunta principal era: ¿qué revelaría una investigación renovada y más detallada? En primer lugar, los investigadores se dirigieron nuevamente a los expertos con la petición de realizar un análisis profundo de las manchas de sangre en la ropa de Emma. Necesitaban descubrir cómo estas manchas pudieron llegar a su chaqueta, porque ahora, después de la aparición de la segunda figura en la grabación, la versión de una participación directa de Emma en el incidente parecía extremadamente dudosa. Los expertos se pusieron a trabajar con el mayor cuidado. Examinaron cada detalle de la ropa y utilizaron métodos especiales para determinar cómo la sangre había llegado a la tela. Cada nuevo paso de su investigación se volvía cada vez más importante, porque podía cambiar completamente el curso del caso. Y ya después de 2 días,
Los expertos presentaron resultados preliminares que inmediatamente causaron gran agitación entre los investigadores. El médico forense describió detalladamente el tipo de manchas en la chaqueta de Emma. No eran salpicaduras que se forman por movimientos abruptos o golpes. Eran marcas de contacto. Tales se forman normalmente cuando una persona trata de ayudar o accidentalmente entra en contacto con una herida ya existente. Estas conclusiones confirmaron las palabras de Emma de que había tratado de ayudar a Lucas y lo tocó para entender qué le había pasado. Pero los investigadores necesitaban estar completamente seguros de esto. Pidieron a los expertos que también examinaran detalladamente el tipo de heridas en Lucas. El médico forense revisó nuevamente y cuidadosamente todas las heridas y notó inmediatamente algo importante. El tipo de heridas requería una fuerza física considerable, que era desproporcionada con las posibilidades de Emma. La fuerza con la que se ejecutaron los golpes indicaba a un adulto o al menos un joven mayor. En este momento desaparecieron las últimas dudas de los investigadores. Los expertos explicaron que Emma ni física ni por otras características podría haber infligido tales heridas. Todo encajaba con el hecho de que Emma realmente había estado simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado y podría haber tratado de ayudar. Las huellas en el cuchillo, sus huellas dactilares, la sangre. Todo esto podía explicarse por el simple deseo de ayudar, lo que ahora quedaba claro incluso para los críticos más estrictos. El 15 de abril de 2023 se convirtió en el punto de inflexión definitivo. El examen forense confirmó oficialmente la imposibilidad de una participación de Emma en el ataque a Lucas. Esta conclusión contradijo completamente la versión original y abrió a la investigación una dirección completamente nueva. El examen del 15 de abril liberó definitivamente a Emma Delcroix de toda sospecha. Ahora la policía entendía que habían estado siguiendo una pista falsa todo el tiempo. El verdadero responsable aún estaba en libertad, y posiblemente era aquel desconocido que fue grabado por la cámara de vigilancia. Toda la historia, que comenzó con una simple pelea juvenil, se había transformado en un enigma mucho más complicado y terrible. Ahora la investigación tenía que descubrir quién se escondía detrás de la figura con capucha y por qué no había caído hasta ahora en su punto de mira. Ahora que la investigación había excluido definitivamente la culpabilidad de Emma, la policía se enfrentaba a una nueva pregunta aún más inquietante. ¿Quién era la segunda persona en la grabación de la cámara de vigilancia? ¿Quién podría haber abandonado el parque solo unos minutos después de que Emma corriera pidiendo ayuda? Los investigadores sabían que precisamente esta persona podría ser la clave para esclarecer toda la tragedia. Enviaron la grabación de la cámara para un nuevo análisis, para mejorar la calidad de imagen tanto como fuera posible. Los especialistas técnicos trabajaron meticulosamente en las imágenes durante varios días para obtener cualquier detalle adicional. Y finalmente la imagen se volvió más clara. Cuando la versión mejorada de la grabación llegó a los expertos criminales, inmediatamente notaron la forma de caminar y la silueta del desconocido. La figura en el video era bastante alta, claramente un joven mayor o un hombre joven, vestido con una chaqueta amplia con capucha. Caminaba rápido y con confianza, como si supiera a dónde iba. Los criminólogos enfatizaron especialmente sus movimientos, una forma de caminar rápida, ligeramente encorvada con un balanceo característico de los hombros. Precisamente esta particularidad se convirtió en el punto de partida para la investigación posterior. La policía comenzó a cotejar cuidadosamente los datos obtenidos con la información sobre los residentes del barrio. El radio de búsqueda se redujo a las casas más cercanas al parque, ya que la persona en la grabación se movía desde el cobertizo hacia un barrio residencial. Y un detalle importante era la dirección del movimiento. Caminaba directamente hacia la casa de la familia Van der Veen, que no estaba a más de 700 metros de distancia. Los detectives revisaron una y otra vez la lista de residentes de ese barrio. Su atención recayó en el hermano mayor de Lucas, Marcel Van der Veen. El joven, que hasta ese momento no había despertado sospechas, de repente se convirtió en el centro de las investigaciones. Al principio nadie quería creer que eso fuera posible. El hermano, un pariente, ¿podría realmente estar conectado con lo que le pasó a Lucas?
Pero cuanto más verificaba la policía esta versión, más preguntas surgían. Los investigadores comenzaron a interrogar a vecinos y conocidos de la familia Van der Veen. Alguien mencionó que Marcel se había vuelto reservado últimamente. Casi no salía a la calle y parecía tenso. Otros recordaron que había disputas entre los hermanos, pero nadie podía decir exactamente qué tan serias eran. La policía decidió invitar a Marcel a una conversación, pero no como sospechoso, sino solo para aclarar detalles. Sin embargo, en el último momento los investigadores cambiaron de opinión y decidieron primero realizar una vigilancia encubierta para ver cómo se comportaría. Durante todo este tiempo, los especialistas técnicos intentaban identificar definitivamente a la persona en el video. Un día después de comenzar la vigilancia, la policía recibió una llamada de los criminólogos, y esta vez la voz del experto sonaba absolutamente segura. Hemos verificado todo: la forma de caminar, la altura, la figura, la ropa. Con una probabilidad de casi 100% es Marcel Van der Veen. En la sala de los investigadores reinó un silencio pesado. Esta noticia parecía absurda, pero los hechos no dejaban lugar a dudas. La policía tuvo que aceptar lo inevitable. El hermano de Lucas era ahora oficialmente el principal sospechoso en el caso. Un nuevo sospechoso había sido identificado, y este nombre conmocionó a todos: Marcel Van der Veen, el hermano mayor de Lucas. Esta noticia puso completamente patas arriba las concepciones sobre lo ocurrido, pero a la investigación aún le quedaba por descubrir si Marcel realmente era capaz de algo así y qué secretos escondía detrás de su reserva. Ahora la policía estaba lista para profundizar aún más en la investigación para entender por qué el propio hermano estaba en el epicentro de la tragedia. Cuando los investigadores nombraron al nuevo sospechoso, parecía que todo se había detenido en la ciudad. Nadie podía creer que el hermano mayor pudiera estar involucrado en la tragedia con Lucas. Pero la pregunta más importante ahora no era esa. Si Marcel realmente era culpable, ¿qué motivo lo habría llevado a cometer tal acto? Para entender esto, los investigadores decidieron recopilar todos los datos disponibles sobre la vida de Marcel. El primer paso fue una visita a la escuela. Allí pidieron el expediente personal y los registros del psicólogo que hablaba regularmente con Marcel. Con cada página, la imagen se volvía más inquietante. De los registros del psicólogo escolar quedó claro que Marcel no era un joven simple. Había hablado varias veces sobre sus relaciones complicadas en la familia, especialmente con su madre. El psicólogo anotó algunas de sus frases que llamaron la atención. Mamá no me entiende. Para ella, Lucas siempre es mejor, siempre más importante. Y otra más dura. Estoy cansado de que siempre todo sea para él. Él es pequeño, todo le está permitido, y yo simplemente no soy nadie. Los investigadores decidieron interrogar a amigos de la familia y vecinos para saber más sobre las relaciones reales en la casa de los Van der Veen, y resultó que muchos sabían de la tensión entre Marcel y su madre. Una de las vecinas, Madame Leroux, dijo directamente: «Saben, en su familia siempre se notaba que Lucas era el favorito. Marcel se mantenía en segundo plano, casi no se comunicaba. A veces escuchaba cómo discutía con su madre y siempre repetía lo mismo sobre la injusticia». Un amigo de la familia, Claude Gauthier, confirmó que Marcel había cambiado mucho últimamente. Se volvió reservado, hosco. A veces me parecía que nos evitaba a todos intencionalmente. Una vez cuando hablábamos, se desahogó y dijo que Lucas siempre recibe toda la atención y eso lo molesta. Pero ¿quién habría pensado que era tan serio? Con cada nuevo testimonio se hacía cada vez más claro. Las relaciones dentro de la familia Van der Veen estaban lejos de ser tan simples como parecía a primera vista. Los celos de Marcel hacia su hermano menor se hacían visibles incluso para aquellos que no estaban cerca de la familia. Cuanto más profundizaban los investigadores en el pasado de Marcel, más seguros se volvían de que estaban en el camino correcto. Finalmente, la policía invitó a una conversación a la maestra de clase de Marcel, Madame Ghislain.
Ella conocía bien a la familia y había observado a Marcel durante varios años. Sus palabras sonaron como la confirmación final de lo que los investigadores ya sospechaban. La maestra explicó calmada y claramente: la madre siempre prefirió a Lucas. Todos lo vieron. Marcel lo llevó mal. A menudo decía que se sentía superfluo en su propia familia. En ese momento, el motivo que los investigadores habían estado buscando se volvió completamente obvio. Ahora la policía no tenía dudas de que los celos familiares podrían haber llevado a Marcel a cometer un acto tan terrible. Pero a pesar de la obviedad del motivo, la investigación aún tenía que probar que Marcel realmente había cometido el incidente. Y eso estaba lejos de ser tan simple como parecía. El motivo fue entonces establecido y resultó ser dolorosamente simple y al mismo tiempo terrible: los celos del hermano mayor hacia el menor. Una tragedia familiar que se escondía detrás de las paredes silenciosas de la casa Van der Veen estalló inesperadamente hacia afuera y puso patas arriba la vida de todos los que la conocían. El siguiente paso de la investigación: averiguar si un motivo por sí solo es suficiente para acusar a Marcel de lo sucedido, porque ahora la policía se enfrentaba a la tarea de no solo creer en el motivo, sino encontrar evidencia que confirmara o refutara definitivamente su participación. Ahora la investigación tenía todo: un sospechoso, Marcel Van der Veen, un motivo obvio, celos hacia el hermano menor, y evidencia indirecta: el video de las cámaras de vigilancia. Solo quedaba lo último: escuchar lo que Marcel mismo diría. ¿Podrían sus palabras cambiar algo o solo confirmarían las sospechas de la policía? El 20 de abril de 2023, la policía arrestó oficialmente a Marcel y lo llevó para interrogatorio. La atmósfera en la sala de interrogatorios estaba tensa. Marcel se sentaba frente al investigador sin levantar la mirada. A la primera pregunta: ¿dónde estabas el día del incidente con Lucas?, Marcel respondió brevemente y firmemente: estaba en casa. Pero el investigador entendió inmediatamente que esta era una versión preparada. No se apresuró, le dio tiempo a Marcel para calmarse, y luego encendió la grabación de la cámara de vigilancia. En la pantalla apareció la figura clara de Marcel, caminando a pasos rápidos hacia su casa. En la habitación reinó el silencio. Marcel cambió de expresión y dijo inseguro: «Ese no soy yo». El investigador señaló calmada y metódicamente la forma de caminar, la ropa, la estatura, enfatizando cada detalle. «Marcel, entiendes que eres tú. La cámara no miente». Marcel apretó nerviosamente las manos y después de una larga pausa dijo: «Está bien, salí de casa. Pero solo estuve en el parque. No fui al cobertizo. No vi a Lucas». Con cada una de sus palabras, los investigadores entendían que se estaba enredando cada vez más. Hicieron nuevas preguntas cautelosamente, y Marcel se volvía cada vez más irritable y menos convincente. Pronto sus palabras contradecían claramente lo que la investigación ya había establecido. El investigador dijo lenta y claramente: «Afirmas que no fuiste al cobertizo, pero la cámara te grabó a solo 200 metros del lugar de la tragedia, pocos minutos después de que Emma corriera pidiendo ayuda. ¿Cómo puedes explicar eso?». Marcel vaciló nuevamente. Su mirada vagó por la habitación. «Yo solo estaba paseando», respondió inseguro. Los investigadores aumentaron la presión, señalando consistentemente cada contradicción en sus palabras. «Dices que estabas en casa, luego afirmas que estabas paseando. Entonces niegas haber visto a Lucas, aunque estabas prácticamente junto al lugar del incidente. Todo esto se ve extremadamente sospechoso, Marcel». Marcel se volvió cada vez más nervioso. Su voz temblaba. Repetía frases sobre que le habían tendido una trampa, que no podía hacerle daño a su hermano, pero ahora sus palabras ya no sonaban convincentes en absoluto. El investigador puso lentamente una impresión de los archivos escolares sobre la mesa frente a Marcel. Citas de conversaciones con el psicólogo donde se hablaba de celos y resentimientos. Le dijiste al psicólogo que te sentías innecesario en la familia, que Lucas siempre era el favorito. ¿No es así?
Marcel se apartó bruscamente para no tener que mirar los documentos. El investigador continuó. Maestros y vecinos han confirmado que tenías razones para estar celoso de tu hermano. Hablaste de injusticia, de que todo le corresponde a él y nada a ti. Tal vez esa fue exactamente la razón de tu acto. Marcel levantó súbitamente la cabeza y gritó: «Yo no hice eso, no pude hacerlo». Pero en su voz ya no había seguridad, solo desesperación y rabia. Entonces explica, ¿por qué estabas cerca del lugar del incidente? ¿Por qué mentiste sobre tu paradero? Zrenia preguntó el investigador con tono calmado. Marcel abrió la boca como si quisiera decir algo, pero se calló. Bajó lentamente la cabeza y miró fijamente la mesa frente a él. Sus hombros se hundieron y quedó claro que ya no tenía nada que responder. En la habitación reinó un silencio opresivo. Entonces el investigador preguntó en voz baja: «¿Estás listo para decir la verdad?». Pero Marcel ya no respondió. Apretó firmemente los labios y sacudió lentamente la cabeza. «No diré nada más», dijo en voz baja. El interrogatorio terminó en un callejón sin salida. Marcel van der Veen guardó silencio y se negó a hacer más declaraciones. Su silencio obstinado solo intensificó las sospechas de la policía y dio al caso un nuevo giro dramático. Ahora los investigadores tenían que encontrar evidencia irrefutable para revelar el verdadero papel de Marcel en la tragedia. Porque el silencio de Marcel solo podía significar una cosa. La verdad era aún más complicada y terrible de lo que parecía inicialmente. Marcel se negó a hablar. Su silencio era para la policía al mismo tiempo un desafío y un callejón sin salida. Marcel guardaba silencio obstinadamente, pero la pregunta permanecía sin cambios. ¿Cómo se podía conectar directamente a Marcel con el arma del incidente? Con ese cuchillo que pertenecía a la familia Delcroix. Los investigadores decidieron volver nuevamente al padre de Emma, Pierre Delcroix. Tal vez podría recordar algún detalle que aclarara cómo Marcel pudo obtener acceso al cuchillo de su garaje. Cuando la policía le preguntó nuevamente al respecto, Pierre reflexionó y visiblemente trató de recordar algo importante. «Esperen», dijo súbitamente con cara de sorpresa. «Recuerdo apenas ahora, unos días antes de que desapareciera el cuchillo, vi a alguien cerca de nuestro garaje. Era un joven. Al principio no le presté atención. Pensé que tal vez era uno de los chicos vecinos. Pero ahora, sí, era Marcel. Definitivamente lo vi cerca de nuestra casa, en la puerta del garaje». Este recuerdo cambió la situación instantáneamente. Ahora la policía tenía una razón seria para suponer que Marcel podría haber entrado al garaje de la familia Delcroix y tomado de ahí el cuchillo que se convirtió en el arma del incidente. Los investigadores obtuvieron una orden de registro para la casa de la familia van der Veen, especialmente para la habitación de Marcel. Actuaron rápida y cuidadosamente, examinando cada detalle en la habitación de Marcel. A primera vista nada sospechoso. El caos juvenil habitual, pósters en las paredes, ropa en el suelo. Pero los investigadores sabían que tenían que buscar más profundamente. En uno de los cajones del escritorio encontraron varios objetos pequeños que claramente no pertenecían a Marcel. Eran cosas aparentemente insignificantes a primera vista. Una pequeña figura de soldado, un encendedor, algunas monedas y, lo que era especialmente importante, un llavero metálico inusual en forma de automóvil clásico. Todos estos objetos parecían ajenos, como si hubieran sido tomados de diferentes personas. Los investigadores decidieron verificar estos objetos con los vecinos, y pronto quedó claro. El llavero pertenecía a la familia Delcroix y normalmente se guardaba exactamente en el garaje del cual había desaparecido el cuchillo. Pierre reconoció el llavero inmediatamente. «Ese es mío, definitivamente mío. Ni siquiera me di cuenta de que había desaparecido. Este hallazgo fue decisivo». Ahora, la investigación entendía que Marcel había entrado repetidamente a casas y garajes ajenos y había tomado varias pequeñeces. Esto significaba que le fue fácil tomar el cuchillo de los Delcroix. Todas las piezas del rompecabezas se unieron en una imagen clara.
Los investigadores se dieron cuenta de que Marcel obviamente ocultaba mucho más que solo celos hacia su hermano. El registro reveló sus acciones secretas y confirmó que tenía acceso directo al lugar donde se guardaba el arma del incidente. Ahora Marcel se encontraba en una situación mucho más seria, y la policía estaba confiada de que esta evidencia era suficiente para arrojar luz sobre las verdaderas circunstancias de la tragedia. El descubrimiento del llavero de la familia Delcroix y otros objetos robados se convirtió en la prueba irrefutable de que Marcel tenía acceso al cuchillo. Esta pista atravesó su línea de defensa y mostró por primera vez que detrás del silencio de Marcel se ocultaban acciones reales que había tratado cuidadosamente de esconder. Ahora la policía solo tenía que entender una cosa. ¿Qué había pasado exactamente ese día entre los dos hermanos y por qué todo terminó tan trágicamente? Ahora la policía sabía exactamente. Marcel tenía acceso al cuchillo y ya no había camino de regreso para él. Solo quedaba una pregunta. ¿Tendría la fuerza para admitir la verdad? ¿O Marcel negaría lo obvio hasta el final? Los investigadores citaron a Marcel nuevamente para interrogatorio. Esta vez la conversación se llevó a cabo en presencia de un abogado y un psicólogo. La atmósfera era aún más tensa. Cuando se le presentaron a Marcel el llavero y otros objetos encontrados en su habitación, Marcel se puso visiblemente pálido y apartó la mirada. Ya entendía que la policía había descubierto su pequeño secreto y ya no tenía sentido seguir guardando silencio. Pero el verdadero golpe para él fue la noticia de que Emma Delcroix había sido completamente exonerada. Cuando el investigador dijo que Emma ya no era sospechosa y que ahora todos los hechos solo apuntaban hacia él, Marcel se puso visiblemente nervioso. Sus manos temblaron y su mirada se perdió. Levantó lentamente la cabeza y dijo en voz baja: «No quería que resultara así». El investigador preguntó cuidadosamente, casi con compasión: «Marcel, ¿qué pasó exactamente ese día?» Marcel guardó silencio durante mucho tiempo, respirando pesadamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Pero luego, después de recomponerse, comenzó a hablar. «Nos peleamos. Era por alguna tontería, como siempre. Lucas empezó otra vez a presumir de que mamá le había comprado algo nuevo y a mí no. Eso simplemente me enfureció. No planeé nada parecido». Marcel se calló y tragó con dificultad. Luego continuó: «Tomé el cuchillo así nomás. Quería asustarlo, para que dejara de hablar sobre cuánta suerte tenía. Pero entonces empezó a resistirse. Comenzamos a pelear. No quería lastimarlo, pero de repente todo fue muy rápido». La habitación se sumergió en completo silencio. Los investigadores escucharon la confesión de Marcel con el corazón pesado. Marcel contó que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, inmediatamente se asustó y huyó, arrojando el cuchillo cerca. Exactamente en ese momento la cámara lo había grabado. No podía ni imaginarse que alguien más pudiera haber visto a Lucas e intentado ayudarlo, como lo había hecho la pequeña Emma. La confesión de Marcel van der Veen sonó clara e inequívoca. Ahora todas las circunstancias de la tragedia estaban claras para la investigación. Una pequeña pelea familiar, celos entre hermanos y una cadena fatal de decisiones que cambiaron el destino de varias personas. Pero incluso después de esta confesión, la historia estaba lejos de terminar. La policía tenía que aclarar hasta qué punto esto fue un acto consciente y sobre todo entender cómo deberían seguir viviendo aquellos que permanecieron después de lo ocurrido. Marcel había confesado todo. Ahora solo le quedaba a la investigación una cosa: reconstruir la secuencia exacta de eventos de ese día trágico, porque aún quedaban preguntas abiertas sobre cómo se había desarrollado exactamente esta historia de principio a fin. Todo comenzó algunos días antes de la tragedia, cuando Marcel entró a la cochera de la familia Delcroix y robó el cuchillo. No había planeado el incidente, al menos eso afirmó durante el interrogatorio. Tomó el cuchillo simplemente así, por curiosidad o el deseo de poseer algo prohibido, secreto. El día del incidente, Marcel notó a su hermano menor Lucas, quien después de la escuela fue al cobertizo abandonado en el borde del parque.
Lucas caminaba lentamente y giraba pensativamente ese auto de juguete rojo que se había convertido en la razón de su conflicto con Emma. Marcel lo siguió. Al principio solo para hablar, pero la conversación escaló casi inmediatamente a otro conflicto. Marcel se acercó a su hermano e inmediatamente le reprochó todo lo que se había acumulado durante mucho tiempo, lo cansado que estaba de la constante atención hacia Lucas, cuánto lo molestaba que a su hermano siempre se le perdonara y permitiera todo. Lucas respondió bruscamente, y la conversación rápidamente se salió de control. Las palabras se convirtieron en gritos, los gritos en una pelea. Exactamente en ese momento, Marcel sacó el cuchillo. Dijo que solo quería asustar a Lucas, hacerle entender lo doloroso que era ser siempre peor, siempre el segundo. Pero los eventos transcurrieron completamente diferente a cómo se lo había imaginado. Lucas comenzó a defenderse, trató de liberarse, y entonces, dominado por la ira y la desesperación, Marcel causó el daño grave. Cuando Marcel se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Lucas se desplomó al suelo y no se movía. Marcel, dominado por el pánico, inmediatamente arrojó el cuchillo a los arbustos cercanos y huyó corriendo. Exactamente en ese momento la cámara registró su figura corriendo hacia su casa. Mientras tanto, solo unos minutos después, la pequeña Emma Delcroix, sin sospechar nada, llegó al cobertizo para recuperar su auto de juguete. Vio a Lucas en el suelo y no entendió inmediatamente qué había pasado. Emma se acercó, trató de ayudarlo, por lo que la sangre llegó a su ropa. Asustada, Emma corrió a buscar adultos y pedir ayuda. Así esta terrible historia completa, que comenzó con simples celos y pequeños resentimientos, se transformó en una verdadera tragedia para toda una ciudad. Gracias a la confesión de Marcel y los testimonios de testigos, la policía pudo reconstruir la cronología de los eventos con absoluta precisión. Ya no quedaban preguntas sobre cómo ocurrió exactamente el incidente y quién era responsable de lo sucedido. El cuadro completo del incidente fue restaurado y confirmado completamente por los archivos. Todos los detalles de la tragedia encajaron, desde el robo del cuchillo hasta el último momento cuando Emma descubrió a Lucas. La investigación cerró definitivamente todas las preguntas sobre la secuencia de eventos de ese día fatídico. Solo quedaba una cosa: entender cómo la ciudad y la familia pueden seguir viviendo después de algo así. El incidente había sido resuelto. Los detalles eran conocidos por todos, pero ahora la pregunta principal era otra. ¿Qué castigo se impondría por un acto tan terrible? ¿Considerarían los jueces la edad y las circunstancias, o la gravedad de lo ocurrido prevalecería? El juicio comenzó el 12 de octubre de 2023 y se llevó a cabo bajo gran atención de los habitantes de Saint-Marie. La sala estaba abarrotada. Vecinos, compañeros de clase, maestros, simplemente personas compasivas. Todos querían escuchar la decisión del tribunal. La acusación presentó inmediatamente el cargo principal: acto grave, con resultado fatal. El fiscal fue categórico. Este incidente no fue un accidente. El acusado era consciente de sus acciones y sus consecuencias. Tenemos una grabación de video, su confesión, rastros del lugar del incidente. Todo habla de su plena responsabilidad. Pero la defensa tenía una posición diferente. El abogado de Marcel insistió en que Marcel se había encontrado en un estado de profundo afecto. Enfatizó la difícil situación familiar. Presentó las declaraciones del psicólogo escolar sobre una crisis emocional prolongada y dijo que Marcel no había reconocido toda la gravedad de las consecuencias. El argumento principal de la defensa fue la edad de Marcel y su inmadurez emocional, que según la opinión del abogado debería haber sido considerada como circunstancia atenuante. Cuando el juez le dio la palabra al propio Marcel, el joven se levantó, miró hacia la sala, pero no pudo decir nada. Solo susurró suavemente: «Lo siento», y se sentó nuevamente. Su madre lloraba y se cubría el rostro con las manos, y era obvio que todo esto era para ella una tragedia no menor que para los demás. Los jueces se retiraron a deliberar.
lo que duró varias horas. La atmósfera de espera estaba tensa al extremo. Los habitantes de la ciudad discutían sobre qué era más importante: el castigo o una oportunidad de rehabilitación, la severidad de la ley o la misericordia hacia un joven cuya vida también estaba destruida para siempre. Finalmente, el tribunal regresó y en la sala reinó un silencio completo. El juez leyó la sentencia. El tribunal, después de examinar todas las circunstancias del caso, llega a la conclusión de que Marcel van der Veen es culpable del incidente grave. Teniendo en cuenta la menor edad y el estado psíquico del acusado al momento del hecho, el tribunal lo condena a 10 años de prisión con cumplimiento en un centro de educación cerrado para menores. La sentencia fue pronunciada clara y fríamente. En la sala se escuchó un suspiro. Para unos era una decisión demasiado leve, para otros una oportunidad justa de rehabilitación. Pero todos entendieron una cosa: la ciudad Saint-Marie nunca volvería a ser la misma, y esta historia permanecería para siempre en la memoria de quienes la habían vivido. La sentencia había sido dictada, la justicia había triunfado. Pero ¿qué pasó con aquellos que quedaron después de esta tragedia? ¿Y qué preguntas permanecieron para siempre sin respuesta? Todos los cargos contra Emma Delcroix fueron retirados, pero Emma necesitó mucho tiempo para recuperarse. La familia van der Veen se desintegró. La madre abandonó la ciudad, ya que no pudo soportar la gravedad de lo ocurrido. Los habitantes de Saint-Marie vivieron durante mucho tiempo con el sentimiento de una herida que no sanaba y recordaron los eventos de aquel día. Algunos meses después, el caso fue oficialmente archivado